El arrepentimiento para salvación. Iniciando su ministerio de salvación, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, comenzó a demandar la metanoia, ¿verdad? Metanoia ampiteste testo evangelio. Eso está en Marcos 1.15. Traducido al castellano es arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 13, del 1 al 5. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Si no ocurre metanoia, todos pereceréis igualmente. Si no os metanoité, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al inglés es repent. If not repent, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice Romanos 2.5. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Romanos 2.5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O piensas esto, oh hombre, o piensas esto. Entonces el Señor está apelando al cambiar los pensamientos. Metanoia es cambio de pensamiento. Metanoia, meta es cambio, noia, mente. Los pensamientos que tienes en la mente respecto de cómo te encuentras tú ante Dios. Ese es el cambio. Ese es el cambio que Dios pide. Que el hombre cambie radicalmente la forma de pensar que él tiene respecto de cómo se encuentra ante Dios. En Romanos 2, versículos 1 y 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O piensas, ahí está apelando a los pensamientos del hombre, piensas, o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O piensas esto, piensas, pensamiento, piensas. O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no has cambiado la forma de autopercibirte. Porque no has cambiado la forma en tus pensamientos, no has cambiado la forma de autopercibirte como tú crees que te encuentras ante Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, metanoia, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26, el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo respecto de lo que tiene que hacer el siervo del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, metanoia, que cambien su manera de autopercibirse como se encuentran ellos ante Dios, que ellos cambien su forma de autopercibirse, que cambien la manera que ellos tienen de autopercibirse ante Dios. Por si acaso Dios, por si quizás Dios les conceda que cambien su manera de autopercibirse en su mente, en sus pensamientos, de cómo ellos piensan que ellos se encuentran ante Dios. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no ocurre el cambio de autopercepción, de cómo el ser humano se encuentra ante Dios, primero, no podrán conocer la verdad, y segundo, tampoco podrán escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2.25. 2 de Pedro 3.9. Que ninguno perezca. La voluntad del Señor es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que cambien su forma de autopercibirse, que ellos en sus mentes piensan cómo se encuentran ante Dios. Que cambien sus pensamientos de cómo se encuentra ante Dios el ser humano. Ahora, estrictamente hablando, ¿cómo se encuentra el ser humano ante Dios? Espiritualmente se encuentra muerto. Cuando cometió el primer pecado en su vida, entró en muerte espiritual. ¿Ya? También se encuentra moralmente corrompido. Y esa corrupción moral se encuentra en el cuerpo físico. En Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, el apóstol Pablo dice: sabemos que la ley divina, los mandamientos del Señor de carácter espiritual, sabemos que la ley es espiritual, mas yo vivo en un cuerpo de carne y hueso. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
O sea, el apóstol Pablo, que es el modelo a seguir por todos los que van a creer en Cristo para vida eterna, 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo nos está diciendo que él quiere, con toda su fuerza, él quiere hacer algo, pero su moral se lo impide. No puede haber un cambio. Él quiere cambiar, pero no puede. O sea, ese reconocimiento también es parte de la metanoia, del cambio en la forma de autopercibirse. Porque dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo quiero hacer algo para Dios, quiero obedecer sus mandamientos, quiero, pero no puedo cambiar, no puedo. Algo me lo impide, porque el querer el bien está en mí, pero no la capacidad moral de hacerlo. Entonces, el arrepentimiento es un reconocimiento de que el ser humano no puede lograr la buena intención de obedecer los mandamientos del Señor. Por más que los quiera obedecer, no puede. Eso es arrepentimiento. Por ejemplo, yo escuchaba a este caballero que falleció, el doctor Charles Stanley. Él decía, el arrepentimiento es un cambio de mente. Bueno, por ahí vamos bien. Pero luego él se equivoca fatalmente porque él dice, el arrepentimiento conlleva un cambio en la conducta. No puede ser más falso lo que dice Charles Stanley. No, el arrepentimiento que Dios demanda no es un cambio de conducta, sino que es un cambio interno en los pensamientos para que el hombre abandone toda idea de que él puede cambiar su conducta al nivel moral de Dios. Para poder llegar a cambiar la conducta, para que el hombre viva una vida al nivel moral de Dios, eso es imposible, porque la ley del pecado que está en el cuerpo físico se lo va a impedir. El apóstol Pablo es el modelo a seguir por todos los que van a creer en Cristo para vida eterna. Dios puso al apóstol Pablo para modelo de la iglesia. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, ahí nosotros entendemos que el apóstol Pablo es el modelo a seguir por todos los que van a creer en Cristo para vida eterna. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, el primero de los pecadores. No que yo era pecador antes y ahora yo cambié mi conducta pecaminosa y ahora ya no peco más. No, todo lo contrario. Yo soy el primero de los pecadores. Y por esto, porque yo soy el principal, el primero de los pecadores, en mi condición de ser el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, por esta razón fui recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí, el principal, el primero de los pecadores, toda su paciencia para modelo de los que van a creer en Cristo para vida eterna. El apóstol Pablo es el modelo a seguir por la iglesia, por los que van a creer en Cristo para vida eterna. 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16. El apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25, él está diciendo respecto de sí mismo algo que todo ser humano salvado por Cristo debe hacerlo. El pecado mora en mí no mora el bien. El mal mora en mí, el mal, no el bien. Romanos 7, versículos 14 al 25. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y sabemos que en mi carne no mora el bien, el mal vive en mí. Entonces el arrepentimiento es un reconocimiento de que todo el tiempo, en que inclusive el alma salvada viva en un cuerpo de carne, el mal va a morar en él. El pecado va a vivir en el cuerpo físico del alma ya salvada, porque el apóstol Pablo es el modelo a seguir por todos los que van a creer en Cristo para vida eterna. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, versículo 1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El apóstol Pablo no dice, yo era pecador y ahora tengo un cambio de conducta. Porque Charles Stanley, por ejemplo, o Gigi Ávila, o Armando Alducin, o Adrián Roger, o Gigi Michoagar, o Gary Lee, o David Diamond, toda esta gente que son los predicadores evangélicos, ellos dicen que el arrepentimiento implica un cambio de conducta, nada más lejos de la verdad. No, el arrepentimiento para salvación no implica un cambio de conducta.
el arrepentimiento para salvación implica un cambio interno en el pensamiento del ser humano, para poder renunciar el ser humano por completo a la errónea y fatal idea de que Dios supuestamente le esté tomando en cuenta un cambio conductual para la salvación del alma. Porque aquí estamos hablando de que Dios está demandando el arrepentimiento para la salvación del alma. Iniciando su ministerio de salvación para las almas, el Señor Jesucristo aquí en la tierra comenzó a demandar dos demandas que están en Marcos 1.15, están registradas ahí. Cristo comenzó a demandar: arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1.15. ¿El arrepentimiento para qué sirve? ¿Qué beneficio le trae al ser humano arrepentirse? Renunciar a todo mérito que supuestamente Dios le estuviera exigiendo al ser humano para ser parte de la salvación del alma, para que Dios se lo tome en cuenta para la salvación del alma, que renuncie por completo, que se niegue el ser humano, renuncie a la idea errónea de que supuestamente Dios le estuviera demandando al ser humano un comportamiento moral, porque el ser humano está moralmente corrompido desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, y eso jamás va a acabar, nunca, ni en el alma salvada, ni en el alma que todavía no ha sido salva. Los que van caminando por el camino ancho, y también aplica para los que entraron por la puerta estrecha y están caminando por el camino angosto que va rumbo a la vida. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo nos dice: y son pocos los que están entrando por ella, por la puerta estrecha que va rumbo al camino angosto. No, dice que solamente los que la hallan son pocos los que la hallan. Y resulta que para poder ser salvo del infierno, no basta con hallar la puerta estrecha, sino que la persona tiene que hallar la puerta estrecha y luego entrar a través de ella al camino angosto que va a la vida. Porque si solamente halla la puerta estrecha pero no entra por ella, tampoco es salvo del infierno. Entonces, entrar significa creer con fe en el Evangelio. Se entra por la fe en el Evangelio. El Evangelio lo tenemos en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darle un cumplimiento a una promesa que Él nos hizo. La promesa que nos hizo el Señor es la vida eterna. En 1 Juan 2.25 leemos: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En Juan 10.28 Cristo dijo: yo les doy vida eterna. Juan 10.28. Y antes de entregar su espíritu, en la cruz del Calvario, antes de morir, exclamó a gran voz: consumado es, lo que yo les prometí, la vida eterna. Juan 19.30. Algo consumado es algo que está completamente cumplido. Cristo ya nos dio la vida eterna en la cruz del Calvario. Por eso que en Efesios 2, versículos 8 y 9, leemos: porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe, y esto no proviene de vosotros, de Dios es el don, no de obras, para que nadie se gloríe. En cuanto a la pecaminosidad humana, si el hombre deja el pecado o sigue siendo pecador, eso Dios no lo toma en cuenta. En 2 Corintios 5:19 dice la palabra del Señor: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto hay que repetirlo, ¿eh? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué el Señor no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados? Porque el hombre ya está descartado moralmente. El hombre jamás va a cambiar moralmente. Al patrón moral de Dios, al parámetro moral de Dios, al patrón de medida moral de Dios, Dios siempre va a ver al ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso, lo va a ver igual a los demás. Por eso Romanos 2, versículo 1 al 5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es Romanos 2, versículo 1. Romanos 2, versículo 2. ¿O piensas esto? Ahí Cristo está apelando al pensamiento del ser humano. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Alguien podrá decir: es que yo no hago lo mismo que los demás. Yo soy una persona bien casada que nunca he cometido adulterio, yo no miento, yo no me embriago, yo no miento, yo no robo, yo no cometo pecados, como los demás. Ante los ojos de Dios tú cometes los mismos pecados que los demás.
para que el hombre entienda que ante los ojos de Dios todo ser humano es un adúltero, es un fornicario, un afeminado que se echa con varones, es un mentiroso, es un idólatra. Para que el hombre se logre ver así, Dios entregó la ley divina de los mandamientos. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. Cualquier ser humano en esta tierra que comience a tener una vida moral, cumpliendo todos los mandamientos, toda su vida, siempre siendo una persona moral, una persona que tenga una buena conducta moral, que no mienta, que no robe, que no fornique, que no adultere, que no se embriague, que no codicie, que siempre cumpla los mandamientos morales de la ley de Dios. No matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no robarás, y él siempre esté no matando, no cometiendo adulterio, no robando, no mintiendo, pero en un momento de su vida falta a un punto de la ley de los mandamientos, desobedece una ordenanza, por ejemplo, un día miente, ante los ojos de Dios, en ese momento, esa persona se convirtió ante los ojos de Dios, ante el patrón moral de Dios, en un adúltero, en un fornicario, que se echa con varones, en un idólatra, en un estafador, en un mentiroso, en un idólatra, en un borracho, en un fornicario, en uno que se echa con varones, en un adúltero. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Sigue siendo un injusto. Y dice en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los estafadores, ni los borrachos. Bueno, todo eso somos todos nosotros los seres humanos. Para eso entregó la ley el Señor. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios entregó la ley de los mandamientos para que el hombre entienda que es pecador. En Gálatas 3:24 dice: de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea, la ley divina tiene dos propósitos. Primero, que el hombre renuncie a tener esta superioridad moral respecto a los demás. Porque ante los ojos de Dios o ante el patrón moral de Dios, todo ser humano que habita en un cuerpo de carne y hueso, su alma, para Dios es igual que los demás en lo moral. Entonces, como dice Charles Stanley, que el arrepentimiento conlleva un cambio de conducta, eso es falso, totalmente falso. El arrepentimiento para salvación, cuya palabra en griego es metanoia, eso conlleva un cambio de pensamiento, un cambio en la forma de autoevaluarse moralmente el ser humano. Porque el ser humano cuando nace en este mundo no nace sabiendo lo espiritual, lo moral, lo judicial. Tiene que adquirirlo leyendo la Biblia. Entonces el ser humano cuando va conformando sus pensamientos a la Biblia, va conformando sus pensamientos a los pensamientos de Dios, empieza a desarrollarse el arrepentimiento. Empieza el arrepentimiento a darse en la persona. El cambio radical en la forma de autopercibirse el hombre ante Dios en el aspecto espiritual, moral y judicial. El arrepentimiento es una exigencia del Señor que si no lo hace el ser humano, significa que el ser humano no va a poder ser salvo, no va a poder conocer la verdad, no va a escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. En Lucas 13, del 1 al 5, nuevamente el Señor apela a los pensamientos. En Lucas 13, versículo 1 al 5, una vez más el Señor está apelando a los pensamientos cuando Él dice arrepentimiento. Arrepentíos si no os arrepentís. Está apelando a los pensamientos. Si no os cambiáis vuestros pensamientos que tenéis respecto de vosotros, respecto de cómo tú piensas que te encuentras ante Dios, todos pereceréis igualmente. En Lucas 13, del 1 al 5, vinieron unas personas a contarle al Señor lo que Pilato había hecho con unos galileos. Pilato había entrado al lugar donde estaban los galileos ofreciendo sacrificios en el templo, animales, ofreciendo víctimas para la expiación de los pecados. Entonces Pilato entró, le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. O sea, los mató, le hizo derramar su sangre y esa sangre se la mezcló con los sacrificios de ellos. Entonces, ante los ojos y la vista escrutadora de todos los demás galileos, esos galileos tendrían que haber sido más pecadores que todo el resto de los galileos para que le haya acontecido algo tan terrible. Es propio en la mente de todo ser humano que cuando a alguien le vienen desgracias muy grandes, desgracias tras desgracias, es propio de la mente humana pensar algo malo tendría que haber hecho esa persona para que le haya venido algo tan desastroso, ¿verdad? Una desgracia tan grande. Entonces estas personas vinieron a contarle al Señor lo que Pilato había hecho con esos galileos que estaban ofreciendo sacrificio en el templo.
Entonces el Señor le dice a estas personas, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eso pensáis? Lucas 13, del 1 al 5. Cristo está apelando a los pensamientos cuando habla del arrepentimiento. ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Esas cosas pensáis? Os digo no, antes, si no os arrepentís, si no cambiáis vuestros pensamientos que tenéis de vosotros mismos, porque resulta que ustedes son tan o más pecadores que aquellos galileos a los cuales Pilato le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. O sea, moralmente no hay diferencia entre un ser humano y otro. Eso es lo que Dios está tratando de que el hombre entienda, que cambie el ser humano su torcida manera de autopercibirse moralmente ante los demás, porque él no tiene superioridad moral ante los demás. O sea, Dios está exigiendo que el hombre abandone esa falsa superioridad moral que un ser humano ha de lucir respecto de los demás. Se tiene que abandonar eso. Que para la salvación del alma el Señor no les está tomando en cuenta a los hombres sus pecados, porque somos todos pecadores y seremos todos pecadores hasta que nos muramos. Para el Señor no hay diferencia entre un pecado y otro, no hay pecadímetro. Quiero decir que una persona que comete homicidio tiene una sentencia a la muerte de su alma. Y una persona que comete una mentirilla piadosa ha adquirido una sentencia a la muerte contra su alma. No hay diferencia en cuanto a la sentencia penal, que es la muerte del alma. El Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces yo he dicho en otros videos, para poder entender lo insufrible de este decreto condenatorio, el alma que pecare, esa morirá, es insufrible porque el hombre no lo puede sufrir. Tiene que ir al lago de fuego, a la muerte del alma. No lo puede sufrir y quedar con vida, a eso me refiero. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Si nosotros cambiamos el verbo pecar por el verbo comer, entonces es como que Dios dijera, el alma que comiere, esa morirá. ¿Comer qué cosa? ¿El alma que comiere pan, esa morirá? ¿O el alma que comiere fruta, esa morirá? ¿O el alma que comiere carne, esa morirá? No importa lo que comas, es la acción de comer. Ah, o sea que yo no debo comer. No, no debes comer, porque si comes, tu alma queda sentenciada a la muerte. El alma que comiere, esa morirá. ¿Comer qué cosa? No importa lo que comas. Bueno, estamos nosotros usando de pedagogía, ¿verdad? Intercambiando el verbo pecar por el verbo comer, para que entendamos lo insufrible, lo drástico de este decreto condenatorio, que el ser humano no lo puede sufrir. El alma que pecar, esa morirá. Cambiemos el verbo pecar por el verbo beber, beber líquido. Es como que Dios dijera, el alma que bebiere, esa morirá. Ya, ¿beber qué cosa? ¿Beber agua? ¿El alma que bebiere agua, esa morirá? ¿O el alma que bebiere una gaseosa, esa morirá? ¿O el alma que bebiere un jugo de durazno, esa alma morirá? ¿O el alma que bebiere vino, esa morirá? No importa lo que bebas, es la acción de beber. Ah, o sea que yo no debo beber, no debo tener una ingesta de líquido, beber líquido, no debo. No, porque si bebes, tu alma queda sentenciada a la muerte. Para que entendamos lo drástico, lo insufrible del decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. Cambiemos el verbo pecar por el verbo pensar. Entonces, es como que Dios dijera, el alma que pensare, esa morirá. Pues bien, ¿pensar en qué? ¿Pensar en algo malo? ¿El alma que pensare en algo malo, esa morirá? No. ¿El alma que pensare en algo bueno, esa morirá? ¿El alma que pensare en ir de vacaciones, esa alma morirá? ¿O el alma que pensare en hacer cosas malas, esa alma morirá? No, 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 no. No importa lo que pienses. Es la acción de pensar. Ah, o sea que yo no debo pensar. Porque si yo pienso, mi alma queda sentenciada a la muerte. Exactamente. Entonces, de nuevo, Ezequiel 18:4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué tipo de pecado? ¿Una mentira? ¿Cometer homicidio? ¿Codiciar? No importa. No importa si tú codicias, cometes un homicidio o mientes. Él da lo mismo. Es la acción de pecar. Cuando el ser humano comete su primer pecado, dejando el estado de niñez, entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Luego el proceso de muerte va por el cuerpo físico y luego el proceso de muerte va por el alma, porque el ser humano es espíritu, cuerpo y alma. En el huerto del Edén, Dios le dio una ley al primer hombre. Sabemos que fue a Adán. Le mandó Dios a Adán, le dio una ley divina con una sola ordenanza.
Años después, Dios le dio una ley divina al pueblo de Israel con 10 ordenanzas, 10 mandamientos y una serie de otros estatutos más, decretos, leyes, estatutos. Bueno, a Adán Dios le dio una ley que consistía en una sola ordenanza. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió espiritualmente. El mismo día que Adán pecó contra Dios, entró en un proceso de muerte que inició para Adán con la muerte de su espíritu. 930 años después, siguió el proceso de muerte con la muerte de su cuerpo. En Génesis capítulo 5, versículo 5 leemos, de 930 años era Adán cuando murió. Ahí el proceso de muerte siguió con la muerte física de Adán, el cuerpo físico de Adán. Pero la muerte inició con la muerte espiritual. El mismo día que Adán pecó, murió espiritualmente. Y entró en un proceso de muerte que para Adán inició con la muerte de su espíritu y continuó con la muerte de su cuerpo. Adán murió físicamente su cuerpo a los 930 años. Génesis capítulo 5, versículo 5. Y el proceso de muerte va por el alma. El Señor Jesucristo vino a salvar el alma humana, no el espíritu, no el cuerpo. No salvar el espíritu de la muerte espiritual, no salvar al cuerpo de la muerte física. No, Cristo vino a salvar el alma de la muerte del alma. Es de notar que cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, Él es trino nuestro Dios, ¿verdad? Es espíritu, el Espíritu Santo del Señor, su cuerpo santo y el alma de Cristo, ¿verdad? Ahora, Cristo no nos vino a sustituir la muerte espiritual, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo de Cristo jamás entró en muerte, ¿no? Porque es el Espíritu Santo. Ahora, el cuerpo de Cristo no murió como mueren nuestros cuerpos. O sea, Cristo no nos vino a sustituir la muerte física, a impedir que muriera el cuerpo humano, ¿no? Porque todos los cuerpos morimos. El cuerpo de Cristo, cuando fue crucificado en la cruz, fue descolgado. Cuando ya murió el Señor, fue descolgado y fue puesto en la tumba de José Arimatea. Pero el cuerpo de Cristo no vio corrupción. No se desintegró, no se descompuso, digamos, no entró en corrupción. Durmió. Y al día tercero ha sido resucitado su cuerpo por acción del Padre, ¿cierto? Pero el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Dice el libro de Salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Cristo no nos vino a sustituir la muerte física. No vino a experimentar la misma muerte física que experimentamos nosotros. No, eso de ninguna manera. Cristo no nos vino a sustituir la muerte física. Tampoco Cristo no nos vino a sustituir la muerte espiritual. Cristo nos vino a sustituir la muerte del alma. Nos vino a salvar el alma de que el alma entrara en muerte. Porque el espíritu humano entra en muerte. Lo que pasa es que Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo físico entra en muerte. Lo que pasa es que hay resurrección para vida y hay resurrección para muerte. O sea, los cuerpos van a resucitar. Lo que Cristo vino a hacer es impedir que en ningún momento de la existencia eterna del alma entre en muerte, ¿ya? Porque el alma tiene eternidad. El alma humana viene de la eternidad y va a la eternidad. El alma humana entra como un soplo en el cuerpecito en gestación en el vientre de las madres, ¿verdad? Y ahí empieza el ser humano a vivir el alma humana en un cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico muere, el alma vuelve a la eternidad. Respecto de Cristo, dice en el libro de Hebreos, viniendo al mundo, ya dijiste sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. O sea, el Dios Todopoderoso le preparó un cuerpo al Señor gestándoselo en el vientre de María, en Belén de Judá, cuando por obra del Espíritu Santo María quedó esperando un niño. El Señor puso su vida en el cuerpecito que estaba siendo gestado en el vientre de María, en Belén de Judá. A los 33 años Cristo fue puesto en la cruz del Calvario y Él experimenta la muerte del alma cuando su alma queda desamparada cerca de la hora novena y en cumplimiento al Salmo 22, el alma de Cristo entra en la eternidad en estado de desamparo eterno. Esa región a la derecha que se llama Lago de Fuego, a esa región Cristo fue en forma de su alma, cumpliendo el Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esa expresión,
Clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, indica que el alma del Señor estaba en esa región, que en la Biblia se le denomina lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. En efecto, Cristo nos vino a sustituir la condena a la muerte del alma. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, es decir, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53 y conforme a una serie de profecías que también se cumplieron en la cruz, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero conforme a las Escrituras. Entonces, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, dijo el Señor, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, su alma. La puso en el cuerpecito que estaba siendo gestado en el vientre de María en Belén de Judá. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Cristo, su alma, estaba en esta región llamado Lago de Fuego, experimentando la muerte eterna del alma, Él, desde ese lugar, volvió a tomar su vida cuando su alma, en la eternidad en estado de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche en el Lago de Fuego, muerte eterna, Él vuelve a tomar su vida, entrando su alma desde esa región, Lago de Fuego, a la cruz. Vuelve a tomar su vida entrando nuevamente en su cuerpo agonizante en la cruz del Calvario. Recordemos que el Padre le había encomendado a Cristo poner su vida en el vientre de gestación, en el vientrecito, en el cuerpecito que estaba en el vientre de María, en Belén de Judá, en la cruz del Calvario salir su alma a esta región llamada el Lago de Fuego, muerte eterna, y luego le había encomendado volverla a tomar. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida física, entrando su alma desde la eternidad en estado de muerte eterna, al cuerpo físico que estaba en agonía en la cruz, leemos nosotros en Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Cuando leemos nosotros, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es porque Cristo había experimentado la muerte eterna del alma. Lo que pasa es que Cristo es Dios, es todopoderoso. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, era Dios, el único que nos podía salvar, por sustitución de condena a la muerte del alma. Es por eso que al respecto del alma de Cristo, nosotros leemos en Mateo 26:38, cuando Cristo estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní, sabía que iba a enfrentar la cruz, lo sabía y estaba sufriendo. Él decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, mi alma. En Isaías 53:11, hablándose de Cristo, dice allí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La sustitución, substitution, de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, cuando dice, si hubiere muerte, pagarás alma por alma. El rescate del alma humana ha sido a través del alma de Cristo, el pariente cercano, aquel que puede rescatar un alma al precio de otra alma por alma, vida por vida. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, dice, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Nosotros sabemos que en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, Dios le llama, al alma humana le llama corazón también, porque es el asiento de las emociones, nuestra alma. La vida está en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo, al estar el alma dentro del cuerpo físico, el cuerpo tiene vida. Pero cuando el alma se separa del cuerpo, el alma desampara al cuerpo, el cuerpo físico pierde la vida. Porque la vida está en el alma, no en el cuerpo. Entonces, la primera muerte, la muerte física, es cuando el alma se separa del cuerpo y el cuerpo pierde la vida. Yo he tratado de graficar lo que ocurrió en la cruz del Calvario, que es invisible a la vista humana, a través de lo que ocurre en los pabellones quirúrgicos, cuando hay muerte clínica. Es una muerte transitoria, no es definitiva. Solamente es por un poco de tiempo. Ponen al paciente en una camilla, ¿cierto?, para operarlo. Los cirujanos preparan el quirófano, llevan la camilla al quirófano,
ponen el paciente ahí, lo adormecen con un somnífero nasal. Entonces el paciente que está a punto de ser operado quirúrgicamente, le colocan un somnífero, ¿cierto?, al cuerpo a través de una respiración nasal y se duerme el paciente y empiezan a ver los signos vitales, registrar los signos vitales del cuerpo del paciente. Tut, 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 tut. Entonces empiezan a operarlo porque el paciente se duerme, se va en el sueño, y los médicos cirujanos empiezan a abrirlo, a tajo abierto, empiezan con digamos, las herramientas para operar, ¿ya? Los bisturí, empiezan a intervenir quirúrgicamente al paciente. Pero hay veces que el paciente tiene un estado muy débil en el cuerpo está débil y la operación es muy compleja, entonces hay veces que el paciente no resiste la operación y en medio de la cirugía el paciente sufre un paro cardiorrespiratorio. Entonces, inicialmente el paciente está siendo intervenido quirúrgicamente, tut, 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 tut. Entonces el paciente entra en paro cardiorrespiratorio. Entonces hay veces que la persona ha experimentado una muerte de tipo clínica y tiene que ser objeto de una reanimación cardiopulmonar, RCP. Entonces los cirujanos, los médicos cirujanos detienen la operación, se retiran momentáneamente para permitir el paso a unas personas que le aplican una descarga de corriente continua al pecho, ¿verdad? Empiezan a aplicarle a través de unos electroimanes una descarga de corriente continua al pecho, reanimación cardiopulmonar. Pero hasta ese momento el paciente está en muerte clínica. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando fue cargado con todos nuestros pecados, su cuerpo estaba tan colapsado por los látigos romanos que le habían partido sus espaldas, había perdido mucha sangre el Señor, su rostro estaba lleno de contusiones, el castigo corpóreo fue muy severo, le habían puesto una corona de espinas en señal de burla, que le había roto las sienes y había corrido sangre por su rostro. Entonces llegó un momento que nosotros entendemos que el corazón de Cristo sufrió, en efecto, un paro cardiorrespiratorio. En el Salmo 22, 14, Salmo capítulo 22, versículo 14, leemos del corazón de Cristo: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es muy parecido a un paro cardiorrespiratorio. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cargado con todos nuestros pecados. Dice Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde más o menos, hubo tinieblas sobre toda la tierra. En ese momento los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 8 al 9, Felipe le dice al Señor Jesucristo: muéstranos al Padre y nos basta. Le contesta el Señor Jesús: tantas veces, Felipe, he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, había una fusión. Estaban unidos el Padre, Dios Padre y Dios Hijo. Pero esa unión o fusión eterna se rompió cerca de la hora novena, en la cruz del Calvario, cerca de las 3 de la tarde. Por razón de que los pecados nuestros estaban sobre Cristo, y como los pecados se pagan con la muerte del alma, así se condenan. El alma que pecare esa morirá, muerte del alma, muerte separación, thanatos en griego. Entonces, el Dios Padre se separa del alma de Cristo y Cristo entra en muerte de su alma al ser objeto de la separación. Entonces Cristo exclama: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? O sea, muerte. El alma de Cristo, en efecto, entró en muerte. Pero ahora faltaba algo más. Porque la sustitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, dice que es alma por alma, vida por vida. El alma humana que pecare morirá. El alma de Cristo, en sustitución de nuestras almas. Ahí está la salvación. Entonces faltaba algo más. El corazón de Cristo sufrió un paro cardiorrespiratorio. Entonces imaginémonos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tut, 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 tut.
y el alma de Cristo se desdobla. Lo mismo que pasa en un pabellón quirúrgico. Están los médicos operando al paciente y el paciente entra en paro cardiorrespiratorio. Y tienen que venir los que aplican reanimación cardiopulmonar, RCP, con los electroimanes. Hay veces, no es siempre esto, no pasa siempre, pero hay veces que sí pasa, en que las personas se salen del cuerpo, los pacientes. Hay un desdoblamiento, pero siempre dentro del recinto del pabellón quirúrgico. Nunca las almas de los pacientes parten a la eternidad, porque si el ser humano parte de este mundo, no puede volver a este mundo. Entonces ellos se ven sus cuerpos, ven a los médicos que están operándole, ven a aquellos que le están aplicando reanimación cardiopulmonar, ven las enfermeras, lo ven todo, ven las enfermeras que corren de aquí para allá, y de repente el paciente se da cuenta que se ha desdoblado del cuerpo, está como suspendido, viéndolo todo, está siempre dentro del recinto del pabellón quirúrgico. Ahora los médicos que estaban operando al paciente, los médicos, las enfermeras, los que están aplicándole reanimación cardiopulmonar, ellos ven el cuerpo del paciente, ven la sangre del paciente y ven el cuerpo del paciente, pero no ven el alma, porque el alma no se ve. El alma del paciente está suspendida sobre el pabellón quirúrgico viendo todo lo que está ocurriendo con su cuerpo, que le están aplicando electroimanes de descarga de corriente continua. Hasta que llega un momento que logra éxito la reanimación cardiopulmonar, entonces el paciente, de estar en muerte clínica, y aplicándole descarga de corriente continua en el pecho, tuc, 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 de repente, entonces los médicos dicen, lo recuperamos, volvió a dar señales de signos vitales, volvió a respirar y vuelve a contar los latidos del corazón, se vuelven a contabilizar. Entonces se retiran los que le estaban aplicando reanimación cardiopulmonar, se retiran para permitir que los médicos reanuden la operación. Bueno, cuando finalmente termina la operación, al paciente lo retiran a una sala de recuperación, ¿verdad?, para que se recupere de la operación, y la operación fue exitosa. Pero lo que ocurrió fue una muerte tipo clínica. El alma del paciente se salió del cuerpo, invisible a todo ojo humano. Esto solamente lo sabe el paciente. Y hay veces que estos pacientes escriben sus experiencias que ellos tuvieron cuando estaban siendo intervenidos quirúrgicamente, lo escriben en algunos libros. El desdoblamiento que ocurrió en la muerte tipo clínica, ¿verdad? Bueno, vamos a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo estaba agonizante, ¿verdad? Tut, 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 tut. Pero a diferencia de lo que ocurre con las muertes clínicas en los pabellones quirúrgicos, el alma de Cristo no quedó suspendida alrededor de la cruz. Traspasó el umbral de la muerte, del espacio físico-temporal, para cumplir lo que estaba escrito de él en el Salmo 22. Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Salmo 22, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, de día y de noche. Ya esto ya no es solamente en la cruz, ya esto no es solamente lo que ocurrió en la cruz, porque sabemos nosotros que lo que ocurrió en la cruz fue unas horas nada más. Nosotros vemos a Cristo crucificado solamente unas horas nada más. Cristo fue llevado alrededor de las 9 de la mañana, sacado de Jerusalén, al monte de la Calavera, a las afueras de la ciudad. Allí pusieron la cruz horizontal sobre la tierra, pusieron el cuerpo de Cristo, lo crucificaron en las manos y los pies, luego levantaron la cruz y la pusieron en un hoyo. Salmo 22 dice, todos mis huesos se descoyuntaron, ¿verdad? Entre tanto ellos me miran y me observan. El Salmo 22 describe de manera muy específica todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Todo eso que ocurrió en la cruz
está escrito en el Salmo 22. Ahora, todo lo que ocurrió en la cruz ocurrió unas horas nada más. Cerca de mediodía, desde las 9 de la mañana hasta mediodía, ahí nosotros leemos cerca de la hora novena, o sea, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. O sea, desde las 9 de la mañana hasta mediodía, y desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena. O sea, unas 6 horas. Luego que el Señor falleció en la cruz del Calvario, como era al otro día no podían quedar las personas crucificadas en la cruz, porque el otro día era una fiesta sagrada del pueblo de Israel, se aseguraron los soldados romanos de ver que estaban muertos los 3 crucificados, porque habían 3 cruces. Le quebraron los huesos a un malhechor que estaba a un costado, crucificado a un costado de la cruz de Cristo, y también le quebraron los huesos a otro malhechor que estaba al otro costado, al lado derecho de la cruz de Cristo, al que estaba al lado izquierdo y al que estaba al lado derecho. Pero cuando se acercaron a Cristo lo vieron que ya había muerto allá. Entonces, para asegurarse, un soldado romano tomó una lanza y le traspasó un costado, y salió sangre y agua. Eso es lo que nos cuenta la palabra del Señor. Lo que leemos nosotros es la palabra del Señor. Entonces ya Cristo había muerto. Y todo eso ocurrió unas horas nada más durante el día. ¿Y por qué entonces en el Salmo 22, versículo 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más. No lo veo desamparado de día y de noche. Bueno, eso es lo que nosotros no lo vemos con nuestros ojos. Los que estaban contemplando la cruz jamás lo vieron, pero estaba escrito en el Salmo 22. El Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito en el Salmo 22, y no conforme a lo que ven nuestros ojos. Lo que pasa es que la salvación de nuestras almas es por sustitución, vida por vida, como dice Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahora, recordando que el Padre le encomendó al Señor Jesucristo poner su vida y volverla a tomar, cuando Cristo volvió a tomar su vida desde la eternidad en estado de muerte eterna, leemos nosotros en Juan 19, versículos 25 al 30. Toda la oscuridad que se vino sobre el mundo, las densas tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena, todavía estaban alrededor de la cruz, en el mundo entero. María, la madre del Señor Jesucristo, y Juan, el discípulo amado, nunca vieron esta especie de muerte clínica del Señor. Siempre María y Juan y los soldados romanos y los que estaban contemplando la cruz miraban que Cristo estaba agonizando. Nunca miraron ellos que Cristo cerró sus ojos, como lo hace una persona que muere clínicamente, y su corazón se detiene, muerte clínica, y deja de respirar. Es una muerte. Cristo murió en la cruz en forma transitoria. Transitoria, no definitivamente. Entonces, ahora cuando Cristo desde la eternidad vuelve a tomar su vida física, en obediencia a lo que le habían comentado al Padre, Él abre sus ojos en la cruz, se reincorpora, pero todavía estaba oscuro. Entonces Juan, el discípulo amado, María, nunca vieron lo que ocurrió en la cruz, no lo vieron. Y resulta que la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que es la fe? Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca se vio el alma de Cristo sustituyéndolo a nuestra condena, pero estaba escrita. ¿Dónde? En el Salmo 22, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió. Esa muerte es la misma muerte que tenían que morir nuestras almas. Desamparo eterno, de día y de noche. Entonces, ahora nosotros vemos en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, que estaba María junto a Juan, contemplando la cruz, cerca de la cruz, y vemos que el Señor ahora, despejándose las tinieblas, ahora Cristo le habla a María, a su madre, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Por el discípulo amado, por Juan, el apóstol Juan. Entonces, ahora el Señor se dirige a Juan, su discípulo amado, y le dice: hijo, he ahí tu madre, por María. Entonces, Juan escribe lo siguiente: desde aquella hora, el discípulo amado recibió a María en su casa. Todo esto está en Juan capítulo 19, versículo 25 al 30. Ahora, el versículo que viene ahora es el versículo más grandioso que un ser humano puede oír. El versículo 28. El versículo 28 de Juan capítulo 19, versículo 28, es el versículo más glorioso que uno puede leer, puede oír.
Dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Después de esto, después de que Cristo le habla a María, le habla a Juan, después de esto, en la cruz, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. En el Salmo 22 leemos, mi lengua se pegó a mi paladar, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. La lengua de Cristo pegada al paladar por la pérdida de fluido. ¿Ah? Faltaba hidratación. Entonces, para que la escritura se cumpliese, Cristo dijo, tengo sed. También estaba escrito en el libro de Salmos, en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso también estaba escrito. Ahora, ¿qué es lo que sabía Jesús que ya estaba todo consumado? La vida eterna que Él nos prometió. La vida eterna. Es de notar que Cristo todavía no había muerto. Definitivamente, físicamente no había muerto. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, leemos, porque la vida de la carne en la sangre está, y la vida de la carne de Cristo estaba en Él, y ya sabía que estaba todo consumado. Esa es la mayor prueba de que la salvación de nuestras almas no fue por la muerte física de Cristo, no, fue por la muerte de su alma, alma por alma, muerte del alma, en vez de la muerte del cuerpo. Estaba vivo físicamente, Cristo todavía no había muerto físicamente y ya nos había salvado el alma, la había dejado con vida eterna, porque aquel que había entrado en muerte eterna, en sustitución de nosotros, en representación de nosotros, era el alma de Cristo. Alma por alma, en obediencia al principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Entonces cuando nosotros leemos que en Juan 19, 28 dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, lo que ya Cristo sabía que estaba todo consumado era la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 22, versículos 16, 17 y 18. Por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, de cierto te bendeciré. En tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma humana, no para la vida física terrenal, sino para el alma humana. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 26, lo dijo. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y todo esto está en función de la gran voluntad del Señor de que todas las almas sean salvas. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 Pedro 3, 9. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio que tienen ellos de sus pensamientos respecto de cómo ellos se encuentran ante Dios. Eso es el arrepentimiento, es un cambio en los pensamientos en la mente humana, en los pensamientos en la mente humana, de cómo el ser humano se encuentra él ante Dios. Se encuentra moralmente corrompido, espiritualmente muerto y con su alma sentenciada a la muerte. Y estando así, el ser humano tiene que oír el Evangelio. Solamente oírlo y creerlo para ser justificado por la fe en el Evangelio. En el anuncio de lo que Cristo hizo por nosotros para darnos vida eterna a nuestras almas. Estando muertos, espiritualmente muertos. En Efesios 2, versículos 1 y 2, dice el apóstol Pablo a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos espiritualmente, en vuestros delitos y pecados. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, otra vez el apóstol Pablo a los colosenses. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y a vosotros estando muertos. Estando espiritualmente muerto el ser humano, moralmente corrompido, y con su alma ya sentenciada a la muerte. O sea, el hombre tiene que abandonar toda ilusión, toda idea de que él pueda ofrecerle algo a Dios en rescate del alma. Algo que le pueda ofrecer a Dios para la salvación del alma. O sea, el arrepentimiento permite que el hombre pueda renunciar por completo a la errónea y fatal idea religiosa de que supuestamente Dios le esté considerando, le esté solicitando algo al ser humano, le esté tomando en cuenta algo que el ser humano puede hacer para la salvación de su alma. O sea, tiene que renunciar por completo el ser humano a toda idea errónea y fatal de que como que supuestamente Dios le estuviera pidiendo alguna obediencia, le estuviera pidiendo algo en cuenta para salvarle su alma.
No, porque el ser humano está corrompido desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo. En Isaías capítulo 1, versículo 6, Dios dice de todo ser humano mortal que vive en un cuerpo de carne y hueso. Desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están ni vendadas ni curadas con aceite. Corrompido. ¿Cómo son la justicia humana de todo ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso? Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. O sea, el hombre está demandado a renunciar por completo a todo mérito de él. Como que si él pudiera ofrecerle algo, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz para salvar el alma. Tiene que renunciar a todo mérito personal. Que yo, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz para la salvación, tengo que dejar el pecado, vivir una vida en santidad, dejar la tibieza, perseverar, cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder, vivir una vida en santidad. Que abandones todas esas ideas torcidas porque estás corrompido moralmente desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. Estás espiritualmente muerto y con tu alma ya sentenciada a la muerte. Cuando el alma quedó sentenciada a la muerte por cometer un pecado, dejando el estado de niñez, de ahí en adelante no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte contra su alma por haber pecado quede sin efecto. De ahí en adelante, cuando pecó la primera vez el ser humano, dejando el estado de niñez, porque en Mateo 19:14 dice, de los tales es el reino de los cielos, de los niñitos. Cuando un ser humano muere siendo niño, se va al cielo. Pero cuando el ser humano abandona el estado de niñez y adquiere la plena conciencia de sus actos, empieza a operar la conciencia, de ahí en adelante el Señor le empieza a tomar plenamente en cuenta sus pecados. Cuando es niño, no, pero cuando deja el estado de niñez, sí. Entonces, cuando el ser humano empieza a cometer su primer pecado, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos, al número 1, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu del ser humano. Igual que Adán. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, del fruto, de la sabiduría del bien y el mal, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. El ser humano cuando peca la primera vez, dejando el estado de niñez, entra en el mismo proceso de muerte que entró Adán, que inició con la muerte del espíritu, continúa con la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va por el alma. Entonces, todo el tiempo que el alma siga viviendo en el cuerpo, es un periodo para que el hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. Es un periodo de gracia y misericordia. Y el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, todos los que estáis muertos espiritualmente, corrompidos moralmente, con sus almas ya sentenciadas a la muerte. Entonces, lo que Dios está demandando cuando dice arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, es renuncia a todo mérito tuyo. Renuncia por completo a todo supuesto mérito tuyo que supuestamente Dios te lo esté tomando en cuenta, porque estás corrompido desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. Estás espiritualmente muerto. Tu alma está sentenciada a la muerte. Y una vez que tu alma quedó sentenciada a la muerte, ya no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. Tienes que renunciar a ti. El arrepentimiento es para que tú renuncies por completo a ti, a que tú algo puedas hacer o dejar de hacer una vez que tu alma quedó sentenciada a la muerte. Entonces, no es como dicen los evangélicos, que Dios está demandando el arrepentimiento, que tú te arrepientas de tus pecados y que el arrepentimiento exige un cambio conductual. No, en manera alguna. En algunas personas habrá un cambio conductual, en otras no. Cristo no nos vino a salvar de una vida en el pecado. O sea que supuestamente Cristo nos vino a salvar de una vida en las drogas, de una vida en la prostitución, de una vida en la borrachera, de una vida en la mentira. No, porque si no, entonces no sería necesaria la bendita y preciosa sangre de Cristo. Y resulta que sí, es muy necesaria la bendita y preciosa sangre de Cristo, porque es el detergente que va limpiando los pecados de las almas que ya han sido salvas. Tampoco sería necesaria la disciplina del Señor. Y resulta que la disciplina del Señor es extremadamente importante. Si Cristo nos hubiese venido a salvar de una vida en el pecado, en las drogas, en las mentiras, en una vida inmoral, entonces no sería necesaria la bendita y preciosa sangre de Cristo, lo cual sí es necesaria para el salvado, ni tampoco sería necesaria la disciplina. En Hebreos 12, versículos 5 al 8 leemos, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces nunca fuiste salvo. Porque a los hijos de Dios que han sido salvos, cuando se portan mal, cuando cometen pecados, viene la disciplina del Señor. Esa disciplina que nosotros la vemos en 1 Corintios 11, versículos 30, 31, 32.
por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, se está incluyendo Pablo, ¿eh? El apóstol Pablo se está incluyendo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, disciplina. Había muchos enfermos, debilitados y muchos Dios les había quitado la vida física, se los había llevado al cielo antes de tiempo. Muerte por disciplina. En primera de Juan 5:13 leemos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. Estas cosas, todo lo que está escrito en la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, los 5 capítulos. Primera carta de Juan, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso es primera Juan 5:13. Primera Juan 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera Juan 5, 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pecado de muerte física. Que Dios por disciplina le quite la vida física, lo mate y se lo lleve al cielo antes de tiempo. O sea, disciplina. Es importante la disciplina porque el salvado no le han sido quitadas las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quitándole al alma ya salvada el estar todavía viviendo en un cuerpo de carne. ¿Y qué es lo que está en el cuerpo de carne? La ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 14-25. Entonces el arrepentimiento que Dios demanda para salvación no necesariamente supone un cambio conductual, en manera alguna. Porque si no, no sería necesaria la bendita y preciosa sangre de Cristo, ni tampoco sería necesaria la disciplina. Y es necesaria para que el ser humano se enriele en su camino, en el camino angosto, ¿verdad? De las almas que ya entraron por la puerta estrecha al camino angosto, ya obtuvieron la vida eterna. Por eso que en 1 de Juan 1:7 leemos: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? ¿A quiénes la sangre de Cristo les limpia de todo pecado? A los que ya tienen vida eterna, a los que ya entraron a la salvación, a los que ya entraron por la puerta estrecha. Se está incluyendo Juan, y Juan ya era salvo. Y la sangre de Jesucristo su Hijo ahí se está incluyendo Juan, a mí también Juan, nos limpia de todo pecado. Hace lo mismo el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Éfeso, a los salvados, a los que ya tienen vida eterna. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Y ahí también se está incluyendo Pablo, el apóstol Pablo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos, yo también. Entonces la sangre de Cristo es el detergente que va limpiando constantemente los pecados de las almas ya salvadas en su peregrinaje en este mundo al Canaán celestial. Tal como en el antiguo pacto, los israelitas mientras iban en su éxodo por el desierto a la Canaán terrenal, levantaban un tabernáculo donde el sumo sacerdote vertía una vez al año 7 veces sobre el propiciatorio la sangre de la expiación por los pecados del pueblo que estaba en el pacto, ¿verdad? Así nosotros también, cuando vamos en este éxodo por este mundo al Canaán celestial, tenemos nosotros un Amalek, que es la carne. El Amalek representa la carne, la ley del pecado que está en nuestros miembros, ¿cierto? La carne, las inmundicias de la carne, como le llama el apóstol Pedro. Entonces, el enemigo Amalek siempre atacaba al pueblo de Israel mientras iba por el desierto en su éxodo a la Canaán terrenal. Era un enemigo traicionero. Entonces, ahí estamos simbolizando la carne. Y en 1 de Pedro 3:21 leemos: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, el alma, no quitando las inmundicias de la carne, no quitándole al alma ya salvada el estar viviendo todavía en un cuerpo de carne y hueso. ¿Y qué es lo que existe en el cuerpo de carne y hueso? La ley del pecado que está en nuestros miembros, y que todavía la tenía el alma salvada del apóstol Pablo. O sea, el arrepentimiento en ninguna manera implica un cambio conductual. Lo que sí implica es un cambio interno en los pensamientos, que el hombre renuncie a toda pretensión de que Dios les pueda tomar en cuenta algo que él pueda aportar a la salvación de su alma, que renuncie por completo. Entonces, cuando la gente religiosa, Armando Alducin, Gigi Ávila, Gary Lee, Charles Stanley, toda esta gente religiosa, Jimmy Swaggart, todos estos pastores evangélicos, cuando dicen a sus feligreses o salen por los videos de YouTube diciendo: querido amigo, tú quieres ser salvo, arrepiéntete de tus pecados. No, querido amigo, eso es una mentira. No, el arrepentimiento no es de los pecados para salvación del alma. El arrepentimiento es de los pensamientos. En Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, leemos lo que dice Dios:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Entonces, de lo que se trata con la metanoia, con el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, es que vuestros pensamientos que tenéis de vosotros mismos lleguen a ser exactamente los mismos pensamientos que Dios tiene de nosotros mismos, viviendo nosotros en un cuerpo de carne y hueso. Que desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todos nosotros es hinchazón y podrida llaga, que no están ni vendadas ni curadas con aceite. Estamos corrompidos moralmente. Que nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías capítulo 1, versículo 6 e Isaías capítulo 64, versículo 7 respectivamente. ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros viviendo en un cuerpo de carne y hueso? Como está escrito. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así piensa Dios de todo ser humano. Cuando Cristo vino al mundo le dijo a sus discípulos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros siendo malos. Descendiendo Cristo del monte de la transfiguración junto a Juan, Pedro y Jacobo, se encontró con un tumulto de gente que estaban discutiendo con los discípulos que se habían quedado abajo. Entonces el Señor le dice a la gente del tumulto, ¿qué discutís con mis discípulos? Y entre medio del tumulto de gente sale un padre y un muchacho que tiene un espíritu inmundo, tenía un demonio. Y le dice este padre, traje mi hijo a tus discípulos para que le echasen fuera el demonio y no pudieron. Claro, Cristo le había dado poder de echar fuera demonios a sus discípulos, pero ellos por su incredulidad, por su falta de fe, no pudieron. Entonces el Señor se dirige a sus discípulos y les dice, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá al muchacho. Bueno, ahí vemos nosotros lo que Dios piensa de cada ser humano viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Incluso se lo dijo a sus discípulos, si vosotros siendo malos, generación incrédula y perversa. Ahora, tenemos nosotros el testimonio de Isaías. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. Dice el profeta Isaías, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, y era el profeta de Dios, un hombre que tenía el Espíritu Santo. Dijo el profeta Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. No hay ningún ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso que mire cara a cara a Dios en toda su gloria y no muera. ¿Por qué? Porque en nuestros cuerpos existe una ley de pecado, una ley inmoral, que jamás le va a permitir el cambio de conducta total al alma salvada siquiera. A ver, nosotros tenemos que, el apóstol Pablo dice en Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo, ¿quién es? El modelo, a quien que hay que imitar. Toda aquella persona que ha de ser salva tiene que imitar al apóstol Pablo. 1 Timoteo 1:16. Y por esto fue recibida misericordia para que Dios mostrase en mí el primero de todo, el principal, toda su paciencia para modelo, para ejemplo de los que van a creer en Cristo para vida eterna, de los que van a creer en Él, en Cristo, para vida eterna. Pablo es el modelo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, dice que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo animal, de carne y hueso. Claro, porque nuestro cuerpo físico de carne y hueso es igual que un cuerpo animal. El cuerpo animal tiene que defecar, tiene que orinar, nuestro cuerpo igual. Suda, expele transpiración, el ser humano tiene que lavarse, y para no oler mal tiene que perfumarse, echarse desodorante. Igual que un cuerpo de animal, tiene que comer porque si no, no se sustenta, se muere. Igual que un cuerpo animal. Entonces, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, hay dos cuerpos. Ahora, el apóstol Pablo en Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, ¿ya? Vendido al pecado. Soy una persona que mi alma salvada vive en un cuerpo de carne y hueso. Entonces, cuando se habla del bautismo, el bautismo que nos da la vida eterna, es el ingreso del Espíritu Santo dentro de nosotros, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Juan es el ingreso de un cuerpo en el agua, ¿verdad?
bautizándose en el Jordán, en el río. Pero el bautismo del Espíritu Santo, el que nos da la vida eterna, es cuando Cristo en forma espiritual entra, ¿cierto? Se sumerge dentro del cuerpo físico de un ser humano. Por eso que en Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora también dice en Gálatas 2, versículos 20 al 21, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso ocurrió por el bautismo espiritual, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice que el que tiene a Cristo morando en su interior tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo morando en su interior no tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces, teniendo a Cristo morando en el interior en forma invisible, en forma espiritual, la persona tiene la vida eterna, ¿ya? Y tiene la seguridad de ser salvo, porque en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí tenemos la tranquilidad. Siempre el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros nos está diciendo, eres mío, eres mío. Al morirte te vas al cielo conmigo. Es la arras de nuestra herencia. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia que estaba en Éfeso respecto de lo que a ellos les había acontecido. Les dice, en él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio de salvación. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Muerte de cruz, muerte del alma, alma por alma, por causa de los pecados nuestros que le fueron cargados a él. En 1 Pedro 2:24 leemos, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces Cristo muere por los pecados de nosotros que los asumió él en su cuerpo. A él le fueron imputados y él los paga en vez de nosotros, para dejarnos liberados nosotros de pagar nosotros con la muerte de nuestras almas por los pecados de nosotros. Todo el tiempo que en mi alma, el alma tuya, nuestras almas vivan en un cuerpo de carne y hueso. Todo nuestro paso por este mundo hasta que el cuerpo físico se muera. O sea, Cristo nos dio la vida eterna, el perdón penal de todos los pecados que cometeremos hasta que nuestros cuerpos físicos se mueran. Desde que nacemos, vivimos y morimos. Eso es la inmortalidad. En 2 Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora la gracia, con letra grande ahí, la palabra gracia, gratuidad, es gratis, la salvación es gratis. Solamente que tú la creas con fe, porque ya está consumada. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, contra el alma, no contra el espíritu, no contra el cuerpo, contra el alma, abolida la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, la muerte de nuestras almas, alma por alma. Ahí está la salvación, por sustitución de condena penal a la muerte del alma. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia, gratuidad de salvación, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. O sea, aquí tenemos la gracia, gratuidad. ¿Qué es lo que es la gracia? Que Cristo gratuitamente nuestras almas las dejan inmortales. O sea, al pecar, el alma no puede ser condenada a la muerte. Quedó inmortal. Gracias al sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, alma por alma, ¿verdad? Y es esto lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo de la promesa? Las arras prenden garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces,
El apóstol Pablo les está escribiendo a los efesios que ellos, por haber creído con fe en el Evangelio, el Espíritu Santo de Cristo había entrado a morar dentro de ellos. Él la prende en garantía. Y es lo que nos da seguridad, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. La persona que no tiene a Cristo morando en su interior no tiene seguridad de ser salvo. Ahora, para tener a Cristo morando en su interior, la persona tiene que convencer a Dios de que ha creído en esta gracia. Con todo el corazón ha creído que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos ha dado el perdón penal de todos nuestros pecados, la vida eterna para el alma, la inmortalidad. Si uno lo cree de todo corazón, no es sumergido Cristo dentro de su interior. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, tenemos cuando Cristo saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y le da la gran comisión y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y que, como resultado de haber creído en el evangelio con fe, de todo su corazón, entonces yo mismo viniese a ser morada en él, yo mismo viniese a ser sumergido dentro de él, esa tal persona fuere bautizada con mi espíritu, morando yo dentro de él, fuere bautizado, esa persona será salvada. Y el que no creyere en el evangelio será condenado. El bautismo es el bautismo espiritual, el que está exigiendo el Señor. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Ese bautismo, y fuere bautizado, como dice el Señor, es el bautismo espiritual. No es el bautismo en agua. Es un bautismo invisible. El bautismo en agua, el bautismo de Juan, es un bautismo simbólico, que simbolizaría el verdadero bautismo que nos da la vida eterna, que es la inmersión de Cristo dentro de nosotros. De nuevo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, versículo 20. No desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Y Cristo no murió por demás, Cristo murió por los pecados míos, para yo no ser condenado a la muerte por los pecados míos. Sustitución de condena a la muerte del alma, alma por alma. El alma de Cristo ha sustituido mi alma. El alma de Cristo entró en muerte eterna. Yo jamás puedo entrar en muerte eterna porque Cristo pagó lo que mi alma debía pagar. Ahora, en 2 de Corintios 13:5 leemos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que hayáis creído en el Evangelio, pero sin fe? A menos que hayáis creído, pero no de todo corazón. Fe reprobada, descalificado en cuanto a la fe. ¿Tienes a Cristo morando dentro? Porque el que ha creído con fe en el Evangelio, ha venido Cristo a morar dentro. ¿Has creído con fe en el Evangelio o solamente has creído pero sin fe? En Hebreos 4, versículo 1 al 3 dice: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno no haberlo alcanzado, parezca alguno de vosotros no haber entrado por la puerta estrecha, no haber tenido fe en el Evangelio para haber entrado, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque creer con fe permite que Cristo entre a morar dentro de ti. Si tú crees, pero sin fe, no te sirve. Por eso que creer sin fe es creer en vano. Porque no permite que Cristo venga a morar dentro de ti si tú crees sin fe. Eso es creer en vano. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo escribe: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si depositas fe en este anuncio, eres salvo. Si depositas fe en un anuncio diferente a este, no eres salvo. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, a no ser que hayáis creído, hayáis oído este anuncio, el mío, 1 Corintios 15, el 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, hayáis oído realmente este Evangelio, pero en vano, sin fe. O sea, lo hayáis oído, lo hayáis creído, pero sin fe. Te es en vano creer así, sin fe, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí,
que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. O sea, hay que creer en el Evangelio con todo el corazón para que Cristo venga a morar dentro. Si uno cree dudando, poniéndolo en duda, objetándolo, diciendo sí, Cristo me salvó, pero si soy tibio entonces no, porque me vomita la boca, Apocalipsis 3:16. Sí, Cristo me salvó, pero si yo no guardo santidad, entonces no veré al Señor, me voy al infierno, porque Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, así que si yo no tengo santidad, me voy al infierno. No, eso es objetar la vida eterna que ya Cristo la consumó en la cruz, cuando Cristo dijo, consumado es, Juan 19:30. Entonces tiene que ser creído de todo corazón, sin dudar. Porque si la persona cree en el Evangelio con dudas, con cierta incertidumbre, entonces va a tomar ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación y él va a decir que sí, tiene que ver con la condenación. Como por ejemplo, Hebreos 12:14, Apocalipsis 3:16, Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No. El original dice, habiendo descuidado. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que si tú no tienes santidad, no vas a ver al Señor. No, la santidad es Cristo. Cuando Cristo viene a morar dentro de ti, tú tienes la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Es que dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No, es que eso es una reprensión manifiesta de la iglesia séptima. No significa condenación. Te vomitaré de mi boca. Es una advertencia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Reconócete que eres un tibio, por eso que te estoy reprendiendo. No significa condenación. Pero para una persona que ha creído en el Evangelio sin fe, no estando seguro, sin certeza y convicción, significa condenación. Esa persona no ha creído con fe, no ha entrado a la salvación. Ahora nosotros tenemos Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Qué terrible todo esto! Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son pésimas noticias. Pero vino Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida, exactamente igual, como le está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto al juicio, así también Cristo, el cual fue ofrecido una sola vez para llevar sobre sí los pecados de muchos. Tal como el ser humano tiene que morir físicamente, luego ir al infierno su alma, a esperar en tormento el juicio, y en el juicio ser lanzado al lago de fuego, para estar clamando de día y de noche, sin fin, muerte eterna, así también Cristo. Tal cual. Entonces Cristo nos vino a sustituir la condena a la muerte del alma. Cristo fue puesto en la cruz del Calvario. Su alma se salió de su cuerpo cerca de la hora novena, y entró a esta región llamada el lago de fuego, clamando de día y de noche. Pero luego, en cumplimiento a la promesa que dio, que el Padre, al mandamiento que el Padre le encomendó, poner su vida y volverla a tomar, la volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, Juan 19:28, sabía que estaba todo consumado. Estaba todo consumado la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, en Cristo, todas las almas del mundo serán salvas de irse al infierno a pagar por sus pecados. Por eso es que la condena ahora es por no creer. No por pecar, por no creer. Porque ya la salvación fue prometida y jurada. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, interpuso juramento. Así que prometió y juró. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, sobremanera grande te bendeciré. Añadió juramento a la promesa. O sea que Dios prometió y juró salvar a todas las almas del mundo. Cristo en la cruz del Calvario se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cuando el apóstol Juan está exhortando a la iglesia a no pecar, 1 Juan 2, versículo 1 y 2, dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, para la iglesia. Nuestros pecados se está incluyendo Juan. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, el salvador de todos los seres humanos del mundo. Entonces, ahora la condena es por no creer, Entonces tenemos Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y de la misma manera, así tal cual, como le está reservado a los hombres morir una sola vez, su cuerpo enterrado en el cementerio y su alma ir al infierno a esperar en tormento el juicio, ir a juicio y en el juicio ser lanzado al desamparo eterno de día y de noche en el lago de fuego, muerte segunda, muerte del alma, así también Cristo. Una vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, entonces Cristo en la cruz fue enjuiciado, igual que en el juicio ante el gran trono blanco. Para que nosotros nos vayamos al juicio ante el gran trono blanco, a tener que rendir cuentas penales por nuestros pecados, el que rindió cuentas penales en un juicio por nuestros pecados, en la cruz, fue Cristo.
Tener muy claro que el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, es el juicio final, donde ya no está en la tierra ni el cielo. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es el juicio final, donde ya todos los pecados de todos los seres humanos estarán todos contabilizados, en total. Ese mismo juicio ocurrió en la cruz. En la cruz del Calvario a Cristo le fueron imputados los pecados de todos los seres humanos del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Para él, cual Dios todopoderoso, pagarlos todos, como se pagan los pecados con la muerte del alma. Entonces tenemos Juan 5:24. El Señor Jesucristo dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio, a condenación no viene, ha pasado de muerte a vida. Primero, antes de Cristo, había que ir a juicio, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Uy, qué espantoso eso, ¿verdad? Tenéis que ir a juicio ante un Dios santo, santo, santo. Nos bastará que no sea visto un solo pecado para mandarnos al lago de fuego, en el juicio. Juicio penal. ¿Ya? Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero vino Cristo, y Cristo lo cambió todo. Hay un antes y un después de Cristo, un antiguo pacto y un nuevo pacto, con mejores promesas. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, el cual fue ofrecido una sola vez para llevar sobre sí los pecados de muchos. ¿Ya? Dice, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Por eso que en 1 de Pedro 2:24 leemos, quien llevó, Cristo, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos los pecados nuestros de la humanidad completa sobre Cristo, y por eso Cristo murió, por los pecados de nosotros, de todos los seres humanos de toda la humanidad, incluido usted, incluido yo. Y así Cristo nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados, la muerte de nuestras almas. Ahora, el apóstol Pablo es el modelo a seguir por todo lo que van a creer en Cristo para vida eterna, ¿ya? 1 Timoteo 1:16. Ahora el apóstol Pablo, escribiéndole a los que son de la iglesia, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito. Yo puedo mentir, robar, fornicar, matar, robar, incluso matar. Dios me libre, ¿verdad? Caer en fornicación, emborracharse, mentir, y nunca más voy a juicio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Que es gratis la salvación? No hay que pagar nada, yo no tengo que pagar para ser salvo. No tengo que yo dejar el pecado, vivir una vida en santidad. ¿Cómo nos reconcilia el Señor Jesucristo con Dios Padre? 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para la salvación del alma, el Señor jamás nos está tomando en cuenta a nosotros nuestros pecados. Que si nosotros pecamos mucho, pecamos poco, otros pecan más. No, porque estamos todos descartados moralmente. Para eso es el arrepentimiento, para poder renunciar por completo a la errónea y fatal idea de que Dios supuestamente nos tuviese que tomar en cuenta alguna obediencia nuestra para la salvación del alma, ¿no? Porque estamos corrompidos moralmente, siempre lo vamos a estar, estamos espiritualmente muertos y estamos judicialmente con nuestras almas sentenciadas a la muerte. De estas tres condiciones en que todo ser humano se encuentra cuando comete su primer pecado, cuando entra por la puerta estrecha, al camino angosto, estas tres condiciones cambian dos. Cambia la condición espiritual y cambia la condición judicial. El espíritu nace de nuevo y el alma queda salvada del infierno, pero las inmundicias de la carne no le son quitadas al alma ya salvada, porque el alma sigue viviendo en el cuerpo de carne y hueso, donde está la ley del pecado que la está reconociendo el apóstol Pablo en su calidad de ya ser salvo, de ya ser una persona salvada, y no cualquier salvado, sino el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. La está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25. Ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, el bautismo es cuando es sumergido Cristo en forma espiritual dentro de la persona, ¿ya? Y ahí la persona tiene las aras de la herencia en los cielos, ¿ya? La plena garantía, y tiene la vida eterna y tiene el testimonio, ¿ya? El que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Ese es el bautismo. El bautismo que está siendo indicado en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahí está el bautismo. Ahí entró Cristo a morar dentro de usted y lo sella con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Ahí está el bautismo, el ingreso espiritual de Cristo en forma espiritual dentro del cuerpo físico de un ser humano, para que ese cuerpo físico se constituya en templo del Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, en 1 Pedro 3:21, Pedro le dice a la iglesia, le escribe, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. La salvación es gratuita, porque no tiene relación con una exigencia moral de Dios, que Dios le esté exigiendo, le